Buenas tardes a todos. Soy Natalia Gutiérrez, gerente de marketing en Philips, y quisiera darles la bienvenida nuevamente al curso básico de geografía y herramientas de superposición en imagen cardíaca y vascular del Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo Vascular con el apoyo de Philips. El día de hoy contamos con el doctor Álvaro Escobar cerrando estas sesiones con quien veremos las aplicaciones de las herramientas como HARP, Bessel y ECHO Navigator en casos clínicos. El doctor Escobar es cardiólogo intervencionista y vascular periférico, jefe de servicio de cardiología de la clínica CES en Medellín, Colombia. Le recordamos que está habilitado la sección de preguntas en su plataforma, las cuales haremos al cierre de la sesión. Es un gusto tenerlo hoy con nosotros, doctor. La audiencia es suya. Natalia, muchas gracias. Muy amables por la invitación y por su gentil introducción. La tarea que me pusieron hoy fue hablar de la fusión de imágenes en la sala de angiografía durante las intervenciones, o básicamente, en palabras simples, qué es lo que hacemos con esas herramientas. Entonces, si le damos inicio al programa, lo primero es que entender qué es fusión de imágenes. Y se define como la superposición de imágenes adquiridas mediante diferentes tecnologías, llámese eco, llámese tomografía, llámese resonancia nuclear, otro tipo de fusión que no están muy acostumbrados, que es la de mapas eléctricos durante la electrofisiología, y actualmente está muy de moda la fusión de señales fisiológicas y la correlación de las coronarias con los gradientes de presión o IFR. De manera que coger todas estas tecnologías y utilizando un sistema de coordenadas en el eje X y Y, se juntan las diferentes imágenes simultáneamente en un monitor. Eso es lo que se llama fusionar imágenes, o sea, tener la habilidad mediante un sistema de coordenadas de pegar imágenes de diferentes formas y verlas simultáneamente en el mismo monitor. La foto que está aquí es una sustracción digital fusionada con una ortograma que facilita la utilización y la manipulación de los catéteres. En este ejemplo específico era para hacer una embolización de un sangrado por un trauma renal después de una biopsia. Entonces, hay varios conceptos que hay que tener claridad y no mezclar, y es la multimodalidad, porque hoy está de moda hablar de imágenes multimodales, y fusión de imágenes. Estos son dos conceptos que son diferentes, pero que no son mutuamente excluyentes, y que los usamos día a día para hacer todas nuestras intervenciones complejas estructurales. Entonces, el ecocardiograma en un paciente con una valvulopatía y la angiografía son dos tipos de imágenes multimodales. Sirven todas estas para planear procedimientos, y para algunos tipos de procedimientos ver el paciente con diferentes formas de imágenes es absolutamente indispensable para hacer exitoso muchos procedimientos intervencionistas. Cuando hablamos de fusión, estamos superponiendo imágenes en tiempo real, y eso nos permite tener un mayor éxito durante procedimientos complejos, nos brinda mucha seguridad para mover los dispositivos, para implantarlos, nos acorta el tiempo de fluoroscopia, disminuye de manera importante y sensible la cantidad de contraste, pero esta tecnología actualmente tiene limitaciones importantes, sobre todo porque los algoritmos que se utilizan para fusionar no son deformables, o sea, el corazón se mueve, los pulmones se mueven, y tenemos algunas dificultades de corregistro
y generan algunas limitaciones que les voy a tratar de exponer durante la tarde de hoy. La fusión de imágenes en general es de dos tipos. Una es la función estática, que es cuando llevamos imágenes de TAC, las pegamos a la fluoroscopia. Esas imágenes se mueven con el movimiento del arco en C, como lo veremos ahora, pero no son imágenes dinámicas como las que obtenemos con el Eco Navigator, como ustedes están viendo ahí, liberando un dispositivo para cierre de orejuela izquierda, en donde podemos tanto ver en tiempo real la interacción con los tejidos blandos, como si ponemos el Doppler color, cosas funcionales o información funcional como fugas, como permeabilidad del dispositivo, etcétera. Recuerden que la fluoroscopia es un sistema de imagen bidimensional que no tiene tridimensionalidad, pero tiene muchas ventajas. La primera es que el campo de visión es muy amplio, o sea, el FOV, como lo llamamos, es muy amplio, tiene un contraste dinámico excelente y permite ver muy bien los dispositivos, permite conocer exactamente cómo se mueven, mientras que, por ejemplo, la ecografía tiene un campo mucho más pequeño, no permite ver los catéteres adecuadamente, pero sí es excelente para visualizar los tejidos blandos. Entonces, esta mezcla de los pros con los pros de otra tecnología es lo que hace la fusión supremamente atractiva. Entonces, entremos ya como en el campo de lo que es la fusión con ecografía, y es la primera parte de esta charla. Hay diferentes paquetes comerciales. El que nos vamos a referir a hoy es el que nosotros tenemos, que es el Eco Navigator, y el Eco Navigator básicamente lo que hace es fusionar las imágenes de la sonda transesofágica con la fluoroscopia, y esto se hace de la siguiente forma. Lo primero es que la sonda no puede ser cualquier sonda, es una sonda que está con una carcasa plástica donde se le han hecho un estudio estricto en múltiples proyecciones y se hizo un phantom tridimensional de esa carcasa, y se construyeron unos algoritmos matemáticos que, de acuerdo a cómo se correlacione con la visión de la carcasa, el equipo es capaz de seguir, la fluoroscopia es capaz de seguir los movimientos de la sonda. Entonces, básicamente, él mira las diferentes posiciones de la sonda, y aquí donde dice corregistro, él empieza a correr los algoritmos, y cuando encuentra la posición exacta del phantom que tiene, es como un semáforo, se pone verde, y eso quiere decir que el corregistro está hecho. Entonces, es absolutamente indispensable que se hagan corregistros en AP y que se hagan corregistros en oblicuas, dependiendo de lo que yo quiera hacer, entre 30 y 45 grados, y que esos corregistros sean opuestos. Esto es, el ecocardiografista pone la sonda transesofágica en la parte media del esófago, ponemos el arco en C en AP, damos 10 segundos de fluoroscopia o menos, y cuando se nos pone el semáforo en verde, estamos listos. Ahora nos vamos a una oblicua derecha a 30 o 45 grados, se pone en verde, estamos listos, nos vamos para izquierda, y de esa forma tenemos la claridad meridiana que podemos detectar la posición y la orientación del transductor mientras movemos el arco en C, y de igual forma podemos ver las imágenes en la pantalla. Es muy importante que el corregistro se haga en al menos tres proyecciones, y esta es una curva de corregistros exitosos cuando se usa una sola imagen, y ustedes pueden ver que a 1 centímetro de profundidad, cuando uso una imagen, el éxito del corregistro es del 98%.
pero cuando la profundidad del el campo de visión es más o menos 10 centímetros, el éxito del corregistro es perverso y tenemos unos márgenes de errores horribles. Sin embargo, en las barras azules, miren cómo el corregistro es 100% fidedigno y empieza apenas a perder un poquito de fidelidad y crear errores después de 6 centímetros de profundidad. Y hay que recordar que más o menos a 6 centímetros de profundidad es donde está la válvula mitral, por ejemplo. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta y lo mejoramos en vez de hacer uno, haciendo 3 o 4 corregistros de la sonda. Ok. Entonces, en eco, cuando se fusiona con la fluoroscopia, lo primero que tenemos que caemos en cuenta, y los cardiólogos intervencionistas apreciamos enormemente, es que el equipo automáticamente gira las proyecciones de la ecografía y las orienta perfectamente con la fluoroscopia, y esto es lo mejor. Ustedes no se imaginan las peloteras, porque en el eco se ve al revés. Entonces el ecografista le dice, no vaya hacia posterior, pero ¿a posterior de quién o de qué? Y eso se arman unas peloteras inmensas, uno es desgañotándose, bregando a ver la pantalla del ecocardiografista, a ver qué es lo que le está diciendo, pero cuando fusionamos, lo que nosotros vemos en nuestro monitor es en la misma orientación de la fluoroscopia y nos hace la vida muy, muy simple. Entonces, cuando fusionamos imágenes de eco con imágenes de fluoroscopia, hay que tener en cuenta que en el modo 2D yo veo en el eje X y en el eje Y. Yo no miro en el eje Z. Y cuando el rayo del eco está perpendicular al rayo del fluoroscopio, o sea, de la radiación, esto lo viene siendo el eje Z, la profundidad, podemos tener lo que se denominan errores de traslación. Y miren ustedes en esta figurita cómo el punto central donde voy a hacer la punción transeptal no hay errores de traslación, pero cuando estamos perpendiculares al rayo podemos tener desfases hasta de 1 milímetro porque la imagen bidimensional no corrige para el eje Z. Y otro problema, que ese sí es más importante, son los errores de profundidad o los errores de corregistro rotacional. No es claro por qué lo bautizaron de esa forma, porque realmente eso no es un movimiento rotacional. El otro sí es un movimiento claramente de traslación, pero este no es de rotación, sino de profundidad. Y ustedes pueden mirar que, por ejemplo, a 6 centímetros en el campo de visión, podemos tener hasta un error de 1 milímetro de apreciación, y cuando estamos muy profundos, errores de 3 a 5 milímetros. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y cuando hacemos fusión de imágenes y queremos poner puntos de referencia, porque el software nos permite marcar los puntos en el eco, y esos puntos que marcamos de referencia se trasladan espacialmente a la fluoroscopia. Y yo me puedo mover para donde quiera con la fluoroscopia y los puntos de referencia siguen estando en una orientación tridimensional clara. Entonces, con los puntos de referencia hay particular predisposición a tener errores en el eje Z. Por eso, cuando se van a hacer fusión y se van a usar puntos de referencia, como por ejemplo en la imagen de su izquierda, donde hay 2 imágenes ortogonales de eco y se está poniendo el punto rojo para poder localizar el sitio de entrada de la fuga paravalvular de un paciente con una prótesis percutánea, y se marcan en el eco tridimensionalmente y nos aparece en la fluoroscopia al lado de la Evolut el punto rojo, y ese punto rojo se va a mover conmigo. Para poder ser exactos necesitamos 3 calibraciones iniciales, una que tiene que ser obligatoria en AP y 2 oblicuas a 45 grados para poder corregir para el eje Z. Si no hacemos eso,
y dependiendo de la profundidad de la prótesis podemos tener errores muy grandes y con el catéter no vamos a ser capaces de encontrar el huequito que marcamos con el eco. Otro problema, una virtud de estos puntos fiduciarios o de referencia es que permanecen estables independiente de que mueva uno la sonda. O sea, marcamos los puntos y el ecocardiografista puede mirar para otro lado y el punto se queda ahí. Yo puedo ver, por ejemplo, mostrarme el pericardio que creo que tiene el paciente un taponamiento. El punto fiduciario permanece en el espacio constante. Lo que sí es importante es, usted puede mover la mesa en el plano horizontal, pero no la puede desplazar ni de altura, ni el paciente se puede mover. Si cambian la altura de la mesa o el paciente se mueve, el punto fiduciario pierde todo valor y hay que volverlo a adquirir. Y por último, en este pequeño cine, no sé si alcanzan a ver, es un paciente con una bioprótesis que tiene una fuga paravalvular. Ustedes pueden ver cómo se mueve la bioprótesis. Claramente este es el marco de la bioprótesis o el stent de la bioprótesis, y los puntos fiduciarios obviamente no son dinámicos y no se mueven con el desplazamiento de la bioprótesis. Los algoritmos dinámicos se están desarrollando y posiblemente con mayor poder computacional más adelante vamos a tener puntos fiduciarios que se muevan en el tiempo. A ver, esto no pasa. Muy bien. Explicado esto, hablemos un poquito de la utilidad del Eco Navigator, y posiblemente la utilidad más importante es, o más frecuentemente utilizada, es en las punciones transeptales. Recuerden que para hacer una punción transeptal, yo no puedo puncionar en cualquier parte del septum interauricular, porque como lo ven en las imágenes de resonancia magnética, que tratan de correlacionar cada una de las ecocardiografías tridimensionales, y en rojo es la fosa oval. Ustedes pues ven claramente, por ejemplo, en D, que esta gran fosa oval, si nos salimos de la fosa oval y puncionamos, por ejemplo, más superiores a la vena cava, estamos pasando por un espacio donde lo que se imaginan son las paredes de las aurículas y yo estoy virtualmente no, estoy realmente en el pericardio, y hay un riesgo altísimo de taponamiento y absolutamente va a haber taponamiento una vez yo retire los catéteres que pasaron a través de esto. Entonces, para hacer una punción transeptal exitosa sin que el paciente se tapone, se tiene que hacer en la fosa oval, no hay otra opción. Fosas ovales hay grandes, hay medianas, hay chiquitas, hay más anteriores, hay posteriores, como lo pueden ver ustedes en la resonancia. Por ejemplo, en el paciente en F, el espacio para hacer una punción transeptal es muy reducido y existe un riesgo muy alto de hacer un taponamiento si yo no tengo una guía adecuada. Entonces, la fusión con el eco es muy útil para poder hacer punciones transeptales seguras y para hacer punciones transeptales dirigidas para el sitio donde yo quiero acceder a través de la fosa ovalis, dependiendo si lo que quiero arreglar es una fuga paravalvular, dependiendo si lo que quiero hacer es un mitraclip, en qué valva del mitraclip quiero orientarme, si quiero cerrar una orejuela, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que hacemos con el Eco Navigator es reconstruir imágenes tridimensionales basadas en la fluoroscopia y en el ecocardiograma. Entonces recuerden ustedes que la fosa oval la dividimos en 4 cuadrantes para hacer las punciones. Todo lo que se acerque a la aorta, esto que hay aquí es la aorta, es anterior. Todo lo que se acerque a la vena cava superior es superior. Todo lo que se arrime a la vena cava inferior es inferior, y la gran mayoría de las punciones transeptales las queremos hacer en la parte posterior e inferior de la fosa ovalis. Entonces, lo que hacemos es, con el eco, lo que esté cerquita a la aorta es anterior, lo que esté cerquita a la vena cava superior es superior, y lo que esté a la vena cava inferior es inferior. Entonces, miren
¿Qué pasa cuando yo hago un corregistro para hacer una punción transeptal con el Eco Navigator? Lo primero es que en la fluoroscopia me lo presentan de papaya en la visión del eje que yo estoy trabajando. Yo como cardiólogo intervencionista me da mucho trabajo mirar por aquí, entonces me concentro facilísimo y básicamente el Eco Navigator me pega la imagen de eco en la dirección y en la proyección y en la orientación en que yo lo estoy mirando. La profundidad de campo se calcula de la distancia que hay de aquí a aquí, y cuando eso es muy lejos puedo tener errores de rotación o de profundidad, pero como esto lo estamos haciendo es 2D, los errores de traslación son mínimos. Entonces yo voy a empezar a bajar mi aguja de transeptal de la vena cava superior, que estoy aquí, la voy deslizando y ustedes van viendo cómo voy deslizando la aguja y llego a la fosa oval. Entonces estoy en esta parte, en la fosa oval. Esta es la vena cava superior, esto es la fosa oval, esto es el septum secundum, y si yo vengo en esta dirección y aquí está la punta de la aguja transeptal, quiere decir que estoy muy superior. Entonces tengo que devolverme, me tengo que ay caramba, espérenme a ver que estoy más enredado. Que la tecnología no nos atropelle. Estoy bajando, carambas, última oportunidad. Estoy bajando con la aguja transeptal. Voy a llegar a la fosa. Mire, ahí estoy haciendo tenting, es muy anterior. ¿Sí? Voy a empezarme a ir hacia atrás. Ahora con la aorta estoy posterior. Miren, la aorta ahí estoy posterior. Paso a través de la función posterior e inferior y estoy en la aurícula izquierda. Con absoluta seguridad, pues esto da un margen de seguridad tremendo. Esta es la imagen que estoy viendo en la fluoroscopia. Estoy en la aurícula izquierda y nosotros utilizamos frecuentemente, sobre todo con los fellows, avanzar una guía 014 a través de la aguja de transeptal, la cual usualmente se va para la vena pulmonar superior izquierda, para evitar que al avanzar el introductor de Mullins y retirar la aguja no se rompa el techo de la aurícula, que es una complicación frecuente, sobre todo cuando los muchachos no tienen experiencia y están aprendiendo. Una vez ganamos acceso a la aurícula izquierda, por ejemplo en un CR de una auriculografía, estamos claros que estamos dentro de la orejuela y podemos empezar a trabajar, y aquí de nuevo el Eco Navigator nos ayuda enormemente para... carajo, ¿esto por qué no está funcionando? Nos ayuda enormemente para hacer el implante del dispositivo. Ustedes pueden ver aquí la orejuela izquierda, este marcador que está puesto en la arteria circunfleja, y cómo empieza a aparecer el dispositivo que se está acercando a la orejuela, sobre todo con este marcador que sabemos que estamos muy cerquita a la arteria circunfleja, y es lo que nosotros llamamos posición en bola a la entrada de la orejuela izquierda. Con el marcador nos damos cuenta fácilmente, y al lado tenemos también la imagen bidimensional del eco. Esta es la arteria circunfleja y esta es la posición en bola del dispositivo de cierre de orejuela. Ahora bien, para poder implantar el dispositivo partimos de la posición en bola. Hay drift de este marcador, esto está por fuera, y ven que ya estamos dentro de la orejuela izquierda. Empezamos a liberar el dispositivo, mírenlo, aquí está, se ve claramente en la posición de triángulo, y una vez se libera el cuerpo principal, mírenlo, aquí está el lóbulo del dispositivo, se ve muy bien en el eco. Al lado tenemos la fluoroscopia y luego empezamos a liberar el disco del dispositivo. Entonces, con esta visión de tejidos blandos brindada por el eco, tenemos claridad meridiana. Miren el disco, lo bien que se ve. Aquí está el lóbulo, el disco está por detrás de la arteria circunfleja, lo cual es un sitio bastante adecuado para tener un dispositivo perfectamente puesto.
Ahora bien, siempre estamos viendo la fluoroscopia y claramente el mundo de los grises no es el nuestro. A nosotros los cardiólogos intervencionistas nos gusta ver más en 2 dimensiones y clarito, y pueden ver perfectamente el dispositivo de Amulet muy bien implantado dentro de la orejuela y el disco claramente posicionado cerrando la entrada a la orejuela izquierda. Una vez tenemos y estamos contentos con la posición del dispositivo, hacemos la prueba de estabilidad, empezamos a jalar el disco para mirar qué pasa con el dispositivo. Miren, aquí se está jalando el disco, aquí se devolvió otra vez, aquí se está jalando nuevamente el disco, viéndolo simultáneamente en fluoroscopia. Mira que estamos jalando el disco, el Amulet del lóbulo no se mueve y estamos listos para liberarlo. De manera que es una ayuda muy importante para hacer este tipo de procedimientos, particularmente los cierres de auriculilla para hacer las funciones transeptales, etcétera, etcétera. Pasando a otro tema es la fusión de imágenes de TAC y fluoroscopia. Entonces, el TAC es una adquisición volumétrica de información, o sea, una adquisición se puede llamar en 3D porque nos da un cilindro con un volumen. Como es un volumen tridimensional, no presenta lo que se denomina el efecto de parallax o de paralelismo en español por la naturaleza tridimensional de la información. Ustedes ven que cuando uno está mirando un objeto tridimensional y el objeto lo estamos viendo de manera bidimensional, como en la pantalla de fluoroscopia, sin los ejes de visualización no son ortogonales al eje X y Y del objeto que estoy viendo, simplemente no estoy viendo adecuadamente o la posición o el tamaño de lo que quiero ver. ¿Eso qué quiere decir? Que los dispositivos que yo voy a poner, si no estoy perfectamente perpendicular, los veo más corticos o los veo más largos o no los veo, creo estar en la posición correcta, pero tengo un error de parallax y estoy liberando el dispositivo en el sitio que no es. Entonces, fusionar el TAC con la fluoroscopia, con el análisis previo de las imágenes de TAC, yo puedo determinar perfectamente cuáles son los ángulos específicos de visión, buscar esos ángulos y evitar los errores de parallax cuando estoy, por ejemplo, liberando una válvula aórtica. Las imágenes por TAC son indispensables para planear las intervenciones estructurales, las usamos enormemente antes de fusionarlas y esto nos permite conocer las angulaciones del arco en C y los movimientos de la mesa y se sincronizan para poder obtener una ayuda adecuada. Entonces, por ejemplo, antes de fusionar las imágenes, hacemos una planeación con el software de adquisición en la consola incluso de la sala de angiografía y, por ejemplo, para este cierre de orejuela podemos en el TAC tener claridad de los diámetros de la orejuela, buscamos los planos donde identificamos claramente el eje corto de la orejuela. Miren que la orejuela no es un círculo perfecto y tiene un eje corto y tiene un eje largo. Y dependiendo por donde yo mire, voy a verlo más chiquito o más grande y eso puede inducir errores muy serios de selección del tamaño del dispositivo de implante si no tengo ni idea en qué eje estoy viendo en la fluoroscopia cuando voy a poner el dispositivo. También nos permite, por ejemplo, medir la distancia que hay entre la orejuela y el inicio de la valva anterior de la mitral, porque si escogemos un disco muy grande, podemos interferir con los movimientos de la válvula anterior de la mitral, podemos ver perfectamente el eje largo y saber dónde está el eje. Pero más importante es en la planeación, antes de fusionar las imágenes, crear lo que se llaman las curvas tangentes de visión, que eso también lo podemos hacer. Y esto no es más sino determinar una curva en la cual
el arco en C se está moviendo y se mueve desde izquierda caudal a derecha craneal, derecha caudal, izquierda craneal. Se genera una curva donde yo siempre estoy viendo mi dispositivo. Si me muevo con el arco en C en esta curva, siempre lo estoy viendo paralelo, lo estoy viendo tangente, o sea que no estoy teniendo errores de parallax. Entonces, si yo voy a poner, por ejemplo, a cerrar esta auriculilla izquierda, yo puedo saber que, por ejemplo, en oblicua anterior derecha a 63 grados con 16 de cranealidad, puedo estar viendo el eje corto de la orejuela, y si me voy a caudal con izquierda, estoy viendo el eje largo de la orejuela y siempre estoy perpendicular al sitio del implante y no tengo acortamiento del dispositivo. Y esa es una información vital para yo escoger cómo voy a poner el dispositivo y finalmente tener un implante exitoso con fusionando también las imágenes estáticas del TAC, que me permiten ver que mi dispositivo quedó perfectamente puesto, la arteria circunfleja está en el lóbulo, el disco está cerrando completamente y ustedes lo pueden ver aquí. Aquí estamos viendo este dispositivo en eje corto. Si quiero ver el tamaño mayor del dispositivo, me tengo que voltear hacia caudal izquierda y veo el dispositivo en eje largo, y así puedo ver si está adecuadamente expandido, si no quedó expandido, si tengo una fuga, porque fue por problemas en el eje corto o en el eje largo, etcétera, etcétera, y me permite tomar decisiones concordantes. Cuando hacemos fusión de imágenes de TAC con angiografía, hay que tener en cuenta varios pasos y hay varias formas de fusionar las imágenes. Y este es un concepto importante porque estas imágenes son estáticas. Cuando metemos guías o cosas se deforman la arquitectura de los vasos y el TAC no se va a deformar porque no lo tomamos con las guías adentro. Entonces, los corregistros son inicialmente contra estructuras óseas que se tienen en la fluoroscopia. Usualmente hacemos una fluoroscopia o rotacional o en AP y en lateral, y sobreponemos imágenes tridimensionales después de estar segmentadas en AP, en lateral, en lateral, y el Bessel Navigator, que es el otro paquete, nos fusiona las imágenes automáticamente y nos permite ver en la fluoroscopia en tiempo real, independiente que movamos el arco en C para donde queramos, no la altura de la mesa, y se mueve esto tridimensionalmente y es una ayuda muy importante para muchos tipos de procedimientos. También podemos corregistrar, o sea, hacer la calibración de ambas imágenes. Si el paciente tiene electrodos de marcapaso, viendo los electrodos de marcapaso que quedaron en el TAC, viendo dispositivos, viendo catéteres con catéteres. Esta es una forma de corregistro usando 10 centímetros de contraste en la aorta, en 2 proyecciones separadas a 45 grados, y el equipo nos permite cambiar la orientación del TAC en cualquiera de los 3 ejes hasta que lo logramos alinear con las angiografías que tomamos y ya está hecho el corregistro. Una vez está hecho el corregistro, nos permite generar una imagen en la fluoroscopia que se va a mover todo el tiempo de acuerdo a cómo mueve el arco en C, y esto nos va a ayudar a hacer, por ejemplo, implantes valvulares aórticos como en este tipo. Yo puedo cambiar cómo hago el phantom que me está haciendo el TAC. Por ejemplo, aquí estoy viendo las paredes de la aorta. Esta angiografía muestra que la correlación fue perfecta. Y básicamente aquí estoy viendo los puntos más bajos de la válvula aórtica, y lo que estoy haciendo ya con esto, puedo saber la profundidad del dispositivo en
tiempo real, me puedo mover para donde quiera y puedo poner la válvula en el sitio que quiera. Eso es indispensable, no, pero ayuda muchísimo durante los procedimientos. Una de las limitaciones importantes de la fusión de imágenes con TAC es que los modelos anatómicos que sacamos del TAC son estáticos y son rígidos, no son registros deformables. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en este paciente que estamos corrigiendo un aneurisma de aorta torácica, la endoprótesis torácica son unas cosas muy rígidas, muy gruesas, y la aorta se deforma cuando subimos la endoprótesis. El TAC obviamente no se va a deformar y ustedes pueden ver que esto es un palo que está completamente fuera del eje. Pero cuando liberamos la endoprótesis y ya no es tan rígido el modelo y la aorta vuelve a su lugar normal, pueden ver que hay un corregistro bastante cercano a la realidad. Obviamente esto da mensajes muy claros. El cuento de que yo puedo hacer intervenciones con cero contraste utilizando fusiones de TAC, eso puede ser más falso que un billete de 3 pesos. Eso no existe. Tenemos que hacer a veces test para poder correlacionar que el modelo está ahí y cuando está desplazado nos toca volver a corregistrar. El técnico lo hace velozmente si es un técnico que conoce lo que está haciendo y lleva otra vez, de acuerdo al grado de distorsión, el modelo y sigue sirviendo de ayuda. Por ejemplo, ¿para qué sirve esto? Esto es un caso clínico de un paciente de 63 años que hicimos en la institución recientemente, que era monorrenal. Hace 16 años lo operaron de un cáncer, solamente tiene un riñón y el amigo tiene, a falta de uno, tiene un gran aneurisma de aorta abdominal, tiene un gran aneurisma de la ilíaca primitiva izquierda y de ñapa nos encontramos con un aneurisma de la hipogástrica. Este aneurisma de la hipogástrica izquierda, si no se trata y ponemos la endoprótesis, va a quedar completamente excluido, sigue llenando por la glútea superior, por la glútea inferior, y en el tiempo se va a romper y el paciente se va a morir de un aneurisma roto de hipogástrica sin modo de llegar allá porque lo sellamos cerrando el aneurisma aorta abdominal y el aneurisma de la hipogástrica. Entonces lo primero que tenemos que hacer en este paciente monorrenal es embolizar de manera adecuada el aneurisma, que aquí claramente no se ve porque no está el hematoma, ¿cierto? Pero el aneurisma viene en este sentido y tenemos que hacer 3 cosas. Lo primero es sellar la glútea superior y la glútea inferior, porque si cerramos solamente el ostium de la hipogástrica, el aneurisma sigue llenando de manera retrógrada por circulación colateral y se rompe igualito como si hubiéramos o no sellado aquí arriba. Entonces hay que sellar esto. Y como este paciente es monorrenal, hay que ahorrar en contraste. Previamente pusimos unos puntos donde está el ostium de la hipogástrica, donde está el ostium de la glútea izquierda, perdón, de la glútea superior y la glútea inferior, y rotando el modelo tridimensional, sin hacer test, podemos despejar claramente el origen de la glútea superior, la glútea inferior, para canalizarlos de manera supraselectiva y poder embolizar estos vasos sin utilizar demasiado contraste, solamente unos 3 o 4 centímetros para saber que el corregistro está funcionando adecuadamente. Y eso básicamente fue lo que hicimos. Mira, aquí está la embolización de la glútea superior, de la glútea inferior, de todo el aneurisma para que no siga creciendo y garantizando en el ostium de la hipogástrica que no va a entrar sangre para que esto no se rompa en un futuro. Después de esto, y para colmo de males, tenía una mesentérica inferior gigantesca que sale del aneurisma. Si esta mesentérica inferior no se liga, cuando pongamos por aquí la endoprótesis, de manera retrógrada va a seguir llenando el aneurisma, y estas son las famosas endofugas tipo 2, que si no se cierran de antemano vamos a tener problemas en el futuro, sobre todo cuando tienen este tamaño. Con pura fusión de imágenes se facilitó la canalización de esta mesentérica superior. Siempre nos dio un poquito de guerra con el trombo aquí, y finalmente se liberaron los coil y quedamos listos para enfrentar el tercer problema, en este caso tan complejo.
Y el tercer problema serio es que miren dónde se origina el aneurisma, y el cuello tiene 4 milímetros. Un cuello de 4 milímetros no garantiza ningún tipo de sellado a largo plazo y es garantía de una endofuga tipo 1. Como el paciente es monorreno y no tiene cuello, entonces lo que hay que hacer es localizar con la menor cantidad posible de medio de contraste. Aquí va bajando un catéter multipropósito, entró al riñón, mírenlo, aquí está, canalizamos la arteria renal izquierda, la única que tiene, y ese es el camino para poner una chimenea para poder llevar el cuello proximal de la endoprótesis hasta el origen de la arteria mesentérica superior. Entonces, miren lo que pasa con los corregistros estáticos. Obviamente, estén de forma completamente la entrada de la arteria renal, pero aún así nos fue muy útil para saber dónde está el ostium y para saber que claramente está en el tercio proximal de la arteria renal. No es palabra de Dios, pero ayuda mucho a orientarnos. El paso siguiente en este caso es localizar la arteria mesentérica superior. No queremos ocluir obviamente la mesentérica superior. Aquí se empieza la parte cubierta de la endoprótesis. Aquí está el estén cubierto que usamos como chimenea para mantener la permeabilidad de la única arteria renal que el paciente tiene. Y aquí se está inflando simultáneamente, o sea, garantizando el cierre proximal de la endoprótesis para que no hayan fugas tipo 1 y haciendo un inflado simultáneo de la chimenea renal para que este balón no colapse el estén y el riñón se quede sin sangre. Y este es un test después de hacer esto, donde ustedes pueden ver claramente en este test que tanto la mesentérica superior como la chimenea renal están funcionando perfectamente. Luego de esto, este es el corregistro con el caso terminado, y ustedes pueden ver chimenea funcional, aquí riñón, mesentérica funcional, mesentérica superior ocluida, proximal, llena por colaterales de la mesentérica superior a través del círculo anastomótico de Riolano, aquí se alcanza a ver, y el embolismo completo de la arteria hipogástrica, el segundo aneurisma también excluido, y lo pueden ver aquí en el corregistro. De manera que esa es una utilidad supremamente adecuada para estas tecnologías, lo cual nos permitió hacer un caso tan supremamente complejo de manera relativamente simple y ahorrando muchísimo contraste. El paciente se fue con la creatinina con que vino a la casa. Otra ayuda de la correlación de imágenes o de la superposición y fusión de imágenes, este es un caso muy dramático de un paciente que llega con una disección de aorta tipo B, con un síndrome de mala perfusión, dolor abdominal, transaminasas elevadas, acidosis metabólica, deterioro leve de la función renal, pero mucho compromiso de dolor abdominal y caída del bicarbonato y acidosis metabólica con transaminasas altas. Entonces el diagnóstico fue isquemia visceral. Ustedes pueden ver en esta reconstrucción del TAC que se hace donde están el flap de íntima, pues este es un flap gigantesco en espiral que llega hasta la arteria ilíaca externa derecha, que en el punto de las vísceras ustedes pueden ver el tronco celíaco que se encuentra disecado, y este flap de disección que va por la mesentérica superior. Podemos poner estos puntos en el TAC. A es este corte en este sitio específico, B es en el tronco celíaco, y ustedes pueden ver aquí el flap de disección más importante en el tronco celíaco, y pueden ver cómo la mesentérica superior está prácticamente ocluida por el flap de disección, lo cual corroboraba el diagnóstico principal de isquemia visceral. La forma de manejar esto es como se hace con los síndromes de mala perfusión, y es tratar de hacer una fenestración, comunicar la luz falsa con la luz verdadera para que haya perfusión
de los órganos vitales. Aquí se originó esta gran disección. Miren, por ejemplo, la inyección en la luz verdadera, ya les voy a poner los cines, cómo está la arteria renal derecha, la arteria renal izquierda prácticamente está perdida y tiene una polar que también tiene una lesión importante. Y en la luz falsa, en la inyección de la luz falsa, se ve algo de medio de contraste entrando a la hepática propia, algo de contraste yendo hacia la esplénica, y mesentérica superior no se ve por ningún lado. Esta es la angiografía dinámica de este paciente. Miren que esto es una cosa muy inusual, esto se llama un orificio de entrada restrictivo, donde el medio de contraste va muy lento a través de él. Esto es la inyección en la luz verdadera. Los riñones, por eso no ha subido la creatinina, están funcionando, por aquí se ve el flap de disección. Y esta es la inyección en la luz falsa. Miren cómo el medio de contraste se queda ahí bailando todo el tiempo. Como estos dos vasos están en la luz falsa, están severamente hipoperfundidos. Entonces, lo que se sigue es hacer una fenestración, y es donde la fusión de imágenes nos ayuda enormemente. Entonces, aquí básicamente estamos correlacionando, corregistrando el TAC que tomamos con la angiografía. Tenemos un pigtail en la luz verdadera, tenemos un pigtail en la luz falsa, pero no podíamos pasar nada hacia la luz falsa a través de la entrada superior. Nos dio mucha dificultad y logramos, después de hacer muchas maromas, pasar por la ilíaca derecha y subir de manera retrógrada. Entonces, teniendo los dos pigtail de manera retrógrada en la luz y con el corregistro y teniendo claridad meridiana donde está el flap, lo que hicimos fue subir por la luz verdadera una aguja de punción transeptal y tratar de pegarle al huequito del cola de cerdo pasando a través del flap de disección, que fue lo que se logró hacer. Aquí ya hay un balón abriendo un hueco a través de ese septum y una guía que luego se exteriorizó por vía femoral para tratar de comunicar las dos luces. Con la mala suerte de que el flap era tan grueso que el hueco que hicimos no sirvió para nada y nos tocó usar una técnica que es poco convencional y es una fenestración eléctrica. Básicamente lo que hicimos fue pelar una guía 014 para que hubiera buen contacto de la luz, conectarla al electrobisturí. Pedimos un electrobisturí prestado, cortamos también, pelamos la parte inferior de la guía y se lo conectamos al electrobisturí y electrificamos la guía con 70 watts de energía. No sé si alcanzan a ver aquí, pero aquí están los dos catéteres con la guía electrificada a través del septum que tiene el flap de disección. Esto nos dio mucha confianza para que con la guía electrificada tuviéramos la suficiente valentía de jalar. Y ustedes pueden ver aquí cómo estamos jalando la guía electrificada y básicamente lo que estamos cosiendo es cortando con energía todo ese flap grueso de disección para poder obtener una comunicación muy amplia y que la sangre pasara de la falsa lumen a la luz verdadera a la luz falsa, para que el hígado, los riñones y el intestino se pudieran. Miren aquí cómo conectamos nuevamente la luz verdadera con la falsa. Este es el resultado final y ustedes pueden ver claramente cómo esta es la arteria hepática propia. Miren, se ve muy bien la gastroduodenal, se ve la hepática superior izquierda, la hepática derecha, la esplénica claramente y, más importante que todo, vemos bajar un chorro de sangre del macho por la arteria mesentérica. Desafortunadamente el riñón izquierdo se echó a perder, pero el riñón derecho está funcionando y está muy bien. Y en Antioquia decimos que es guapo con una puede, de manera que este riñón es suficiente. Los pacientes trasplantados viven con un riñón. De manera pues que ya se me venció el tiempo, creo que me pasé un poquito de lo que me habían presupuestado. Tenemos 10 minutos para preguntas. Espero que esta presentación de estos casos clínicos combinados con lo que hay de soporte en la literatura de esta tecnología les sirva para abrir un poquito más el plano
de lo que es la fusión de imágenes y de la multimodalidad en el intervencionismo complejo cardíaco y vascular periférico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Escobar, por su presentación. En este momento daremos inicio a la sección de preguntas y respuestas. Le recordamos a la audiencia que pueden enviarnos sus preguntas en el recuadro de Q&A. Esperaremos unos momentos para el envío de las preguntas. Muy bien. Aquí ya me están viendo, ¿sí? ¿Aló? Sí, señor. Muy bien. No sé si hay preguntas. Si no hay preguntas, pues espero que las cosas hayan quedado claras y pues, es una ilustración, yo espero, bonita pues y muy ilustrativa de lo que se puede hacer con esta tecnología si se comprende cómo funciona y se le trata de sacar el mejor provecho posible, todo para poderle servir adecuadamente a nuestros pacientes, pues es lo que buscamos con todas estas cosas. Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. El doctor Escobar recibe muchas felicitaciones por su presentación magistral. Esperaremos 2 minuticos más. Al no recibir preguntas, finalizaremos la sesión. Yo creo que vale la pena decir, por ejemplo, que la capacidad computacional está en este momento explotando. Ya tenemos información pues de que muy pronto vamos a tener los procesadores cuánticos. Hay chips muy adelantados que hacen miles de millones de cálculos matemáticos por segundo. Todo eso nos va a permitir que muy pronto vamos a tener un corregistro tridimensional con modelos deformables que nos van a facilitar enormemente cómo acceder a las estructuras de nuestros pacientes, cómo cerrar ductus, cómo tratar cardiopatías congénitas complejas, con una visión tridimensional muy clara de lo que estamos haciendo, y nos va a permitir hacer cosas que jamás soñamos que era posible hacerlas por vía percutánea. Muchas gracias, doctor. No hemos recibido preguntas, entonces daremos por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias, doctor, por su presentación y muchas gracias a la audiencia por acompañarnos el día de hoy. Esta sesión, la grabación será enviada un enlace para que la puedan revivir una vez hayamos finalizado la sesión. Muchas gracias a todos. Nos veremos nuevamente. Bueno, Luis, tenemos una pregunta en el chat. No sé si tenemos tiempo para decirla. Sí, la podemos dar. Doctor, entonces nos preguntan. Menciono que la fusión de imágenes en tiempo real acorta el tiempo de la fluoroscopia. ¿Existe dentro de este tema alguna forma de seguir acortando el tiempo de la fluoroscopia? Muchísimo. Mire, cuando uno está haciendo cardiopatías estructurales, de todas maneras necesitamos la fluoroscopia para poder saber qué estamos haciendo. Y no hay, por ahora al menos que yo pueda tener claro que se puedan hacer sin fluoroscopia, pero sí he visto y estamos haciendo en nuestra institución el doctor Marín, estudios y ablaciones complejas de arritmias con la fusión de imágenes tridimensionales eléctricas sin necesidad de fluoroscopia. Jamás en la vida pensamos que se pudiera hacer una ablación de taquicardia ventricular
sin ni siquiera usar la fluoroscopia para nada. O sea, entran sin chaleco a la sala. En hemodinámica todavía no, porque nosotros necesitamos ver los dispositivos y manipular los dispositivos y no dependemos de mapas eléctricos como si en las arritmias. Pero lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, buscando la proyección ideal para poder ver el ostium de un vaso, nos podemos demorar 3 minutos de fluoroscopia haciendo varias proyecciones, contraste, etcétera. En cambio, uno gira el modelo 3D y cuando uno ve el ostium, prende ahí la fluoroscopia y ahí está. De manera que eso acorta enormemente las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, en la proyección de GADA para las válvulas aórticas, si usted hace un corregistro adecuado, usted puede determinar en la sala, viendo rotar las marcas donde están las partes más bajas de los senos de las cúspides coronarias, ir básicamente a aislar el seno no coronariano sin ninguna dificultad y sobreponer el coronariano izquierdo y derecho. Y eso le ahorra a ortografías, tiempo, de manera que indiscutiblemente en la localización de muchas estructuras anatómicas el tiempo de fluoroscopia se acorta enormemente. Perfecto, gracias, doctor. No tenemos más preguntas, entonces daremos por finalizar la sesión. Luis, nuevamente, muchas gracias, doctor. Pregunta. Con mucho gusto. Nos preguntan, la fusión de imágenes ayuda mucho al ahorro del medio de contraste. Ejemplo, tratamiento de coartaciones de la aorta. Eso es absolutamente cierto. Lo que pasa es que depende de donde uno esté y depende qué tanto se cambie la tridimensionalidad de las estructuras anatómicas con los dispositivos que estamos utilizando, qué tanto se rectifique la anatomía coronaria o la anatomía vascular, se usa más o menos contraste, pero la coartación es ideal. Los stents de coartación no cambian la rigidez estructural de la aorta, no se utilizan catéteres rígidos como en las prótesis aórticas o en las endoprótesis abdominales anguladas. Cuando un aneurisma es angulado y uno pasa las guías del Underquist o cualquier guía rígida, el aneurisma se endereza y el TAC pues no se endereza solo. Pero para una coartación es muy adecuado esto y se utilizaría simplemente un poquito de contraste para uno confirmar que el registro de imágenes sí es correcto, o sea, que la superposición de las estructuras están bien hechas con el TAC y de ahí en adelante sigue uno solo, no necesita más cosas. Por ejemplo, el aneurisma de aorta torácica que les mostré, eso se hizo prácticamente sin contraste. Ahí seguíamos a un aneurisma complejísimo de aorta abdominal de la misma paciente y allá nos gastamos el contraste, pero en la del tórax se hizo básicamente sin contraste. Doctor, muchísimas gracias por la aclaración y también pues por la respuesta a esta pregunta. Queremos terminar, pero no sin antes mencionar algunos comentarios. Tenemos dentro de las preguntas y respuestas en donde quieren saludarlo. Tenemos comentarios espectacular, presentación, casos muy interesantes presentados con maestría. Tenemos también saludos desde Argentina. Muchas gracias por esa información fundamental para nosotros los técnicos, para ayudar a los médicos y pacientes con esta tecnología. También muchos saludos desde Argentina. No, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta que podemos hacerlas, doctor. ¿Cómo lo ve? Antes de sí, no hay problema, no tengo afán. Antes de eso, una aclaración. Mire, esto es un trabajo del técnico y del cardiólogo intervencionista, del técnico engomado y del cardiólogo intervencionista engomado. Al principio da mucha lidia, mucha guerra, pero una vez se empieza a dominar todo, es muy útil, es muy útil. Yo, por ejemplo, David, que es el técnico que trabaja conmigo en fusión de imágenes, ha venido haciendo la curva y ahora lo hace muy bien. Y pues a los técnicos que están aquí,
oyendo. Esto es una ayuda muy importante para la persona que está haciendo el procedimiento. Es muy dependiente del técnico, esto no lo maneja uno solo en la sala, sino hay un técnico entrenado que le esté ayudando a uno a hacer el corregistro, a mover dinámicamente, y cuando hay deformación de las estructuras, esto no es simple, para poner los puntos dinámicos, pues el papel del técnico en este tipo de tecnologías es fundamental, y sin un técnico que conozca esto, prácticamente es frustrante tratar de utilizar estas tecnologías de manera simple, rápida y que realmente ayuden, no que generen otro problema dentro de la sala. ¿Ya me pueden dar la pregunta? Listo, doctor. También le quiero transmitir los saludos que le manda también nuestra especialista clínica Vivian Muñoz y Patricia Hernández desde México. Bueno, muchos saludos. Y para terminar, tenemos una pregunta de Paul Gamboa. ¿Recomienda Vessel Navigator para realizar una punción femoral inicial? Mire, lo que pasa es que hay muchas cosas que no se pueden mostrar por el tiempo, pues. De hecho, aquí tenía pues unos slides de cómo se debería hacer la punción cuando se utilizan introductores de gran tamaño. Y la respuesta es sí, y hay varias formas. Cuando vamos a puncionar inicialmente, existen dos formas de hacer el corregistro. Uno es puncionando la arteria contralateral que no va a recibir un introductor de gran tamaño, y se ponen 5 centímetros de contraste en la arteria que va a recibir el introductor de gran tamaño y se fusionan las imágenes. Otra forma de hacerlo es, si tenemos un TAC bien tomadito con el paciente en AP bien hecho, porque ya Vivian habló en las conferencias pasadas la importancia fundamental de obtener los estudios que vamos a corregistrar adecuadamente, si no esto es un desastre. Pero si usted tiene el estudio bien hecho y pone el paciente en AP, en lateral y en oblicuas, y corregistra con los huesos, y utiliza una cosa que David se ingenió, y es poner unos puntos fiduciarios en el pubis y en la cabeza femoral, entonces alineamos con esos puntos fiduciarios, usted no falla en la punción. Pues eso es, lleve la aguja donde ve esa raya grande y allá llega, y llega al punto donde uno quiere. Uno puede marcar previamente en el TAC donde hay zonas de calcificación anteriores, posteriores, laterales, y donde exactamente quiere uno entrar. Y con la fusión de imágenes es muy simple hacer ese tipo de punciones cuando vamos a usar introductores o dispositivos para aorta torácica 22 French, 23 French, pues que eso hoy en día es una ignominia, pero es lo que hay, es lo que tenemos que usar, y es una forma muy segura de hacer las punciones femorales con corregistro de TAC. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la presentación e información maravillosa para nuestra audiencia, y esperamos tenerlo con nosotros prontamente. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Esperamos que tengan una feliz tarde. Que estén muy bien. A ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.